buenas tardes, buenos días para las personas que nos están escuchando desde Argentina y buenas tardes aquí desde España. Y un buen saludo y muchas gracias a la doctora Ana Urrutia. Ana, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, gracias a ti por invitarme a Es hablar realmente un, cosas, sí. perdón, sí, porque pensé, además, anunciando que el BCS número 55, que hoy, tema que cambio de la cultura en el cuidado, porque muchas veces ya estamos escuchando, sobre todo en las últimas décadas, del tema, hay que cambiar el cuidado hacia un cuidado más digno y más humano. Y antes, cuando nos hemos empezado, Ana, estuvimos hablando, hace 15 años, tú y yo nos conocimos y vamos a empezar justamente de este tema. Hace 15 años empezaste con este proyecto de la Fundación Cuidados Dignos. Sí, ¿Cuál sí. fue la razón, Ana? Sí, hace 15 años nos conocimos y coincidimos en la sensibilidad de ver el cuidado de la misma manera. Entonces, bueno, hemos hecho pues un recorrido bastante paralelo, tú y yo. Y sí, hace 15 años, pues bueno, a ver, yo tengo que decir de mí misma que seguramente como te ocurre a ti y a tanta gente, eh, siempre había visto que había cosas que yo veía en la manera de cuidar y me faltaba, me parecían frías, me faltaba humanidad. Y de alguna forma, bueno, pues fue la sujeción lo que hizo clic, ¿no? Y cambió todo. Pero realmente siempre digo que creo que desde siempre traía yo una mirada un poco diferente y lo que creo es que hay que profundizar en la... Es curioso, ¿no? Es una ciencia, el cuidado es, digamos, una ciencia, porque al final lo es humana, pero creo que hay que profundizar en la humanización, porque por la razón que sea, nos hemos llenado de tareas y nos hemos olvidado del ser humano. Y yo creo que es eso en lo que hay que profundizar, porque veo a veces grandes fallas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la sujeción, pudiendo hacer las cosas de otra forma, pues que utilicemos como un elemento absolutamente tolerable cuando para la persona no lo es, ¿no? Y Ya. bueno, y tendría a cambiar eso, ¿no? Cambiar esa mirada y profundizar en eso al fin y al cabo. Ana, ¿cuáles han sido, si dirías tú, los últimos principales logros de la Fundación en los últimos 15 años que estáis trabajando en este tema? De, como lo dijiste, ¿no? Humanizar y hacer más digno y sobre todo ser más humano hacia las personas. Yo creo que lo que nosotros hemos aportado después de mucho es una lluvia fina, constante, constante, en la que a veces hasta, bueno, pues yo tenía las dudas de si no íbamos a ser demasiado y tan insistentes que cansáramos, ¿no? Pero el problema, lo que hemos, de alguna forma hemos trasladado a la sociedad es que esto es un problema, que la sociedad no lo veía, es algo que está ahí, no veían el problema y nosotros hemos cambiado esa mirada. Empezamos a ver la dignidad y concretamente el elemento de la sujeción de otra manera. Ese es el gran cambio que yo creo que, al que creo que hemos contribuido, ¿no? Que no somos la única entidad que lo hemos hecho, hay muchos profesionales y otras entidades que lo han hecho, ¿no? Nosotros de manera insistente, el cambio de mirada. O sea, sujetar no es una cosa que tiene que verse como algo natural, y ese cambio de mirada yo pienso que en la sociedad se ha producido. Luego ya, más allá de eso, lo que sí creo que hemos aportado nosotros con respecto a otras entidades es que esa mirada la hemos trasladado no solamente a lo social, que era donde realmente al principio se veía, ¿no? En las residencias de ancianos se sujeta mucho, a los mayores se sujeta mucho. Y claro, hace no 15 años, pero sí hace 10 años, yo creo que puesto encima de la mesa que ese problema, ese cuidado al anciano y concretamente en la persona mayor se produce en todos los niveles asistenciales, no solamente en lo social, sino también en lo sanitario. Y de ahí se ha trasladado también a otros perfiles de personas cuidadas, no solamente de las personas mayores. Yo creo que ese es un poco el gran cambio que nosotros hemos generado. Esa mirada creo que otras entidades no la han trasladado, nosotros sí. Y luego, pues hay cambios legislativos que hemos conseguido en este país, que no era el objetivo principal, pero sí hemos contribuido junto con otras entidades a que esos cambios legislativos se produzcan porque ha cambiado la mirada. Entonces, bueno, pues Ya. la LAC también se ven de otra forma, ¿no? Y vosotros sabéis ya trabajando, o estáis trabajando en muchos centros, ¿no? Incluso lo he visto el otro día también en Portugal, o igual ir más allá hasta otros, igual fuera del entorno español, quiero decir, el portugués, o igual a otros países fuera del entorno europeo. La resistencia, muchas veces se hablan de resistencia del personal y de estas formas, ¿no?
¿Tú qué crees qué resistencias habéis encontrado principalmente en los centros para trabajar estos temas de sin sujeciones? Yo me acuerdo cuando nosotros trabajábamos aquí, empezábamos en Cataluña hace 15 años, yo me Mm. acuerdo que hablando con gente aquí, dijeron, este tío de Alemania está loco, ¿a dónde quiere ir? ¿Cómo es posible? Esto va a ser imposible. Sí, yo te diría que para mí han sido dos grandes digamos, las barreras que hemos de alguna forma superado, ¿no? Y es la propia resistencia del ser humano a cambiar las cosas, a cambiar la mirada, a entender las cosas de otra forma, que es natural, a todos nos cuesta, ese cambio a todos nos cuesta. Eso ha sido muy complicado porque ha requerido de grandes charlas, de mucho trabajo y sensibilización, porque nos resistimos a hacer las cosas de otra forma, así per se. Y luego la otra cosa que he encontrado a nivel de los profesionales ha sido una paradoja, y es que a mí se me exigía una evidencia científica respecto de esto que proponía, que a la sujeción no se le ha exigido nunca. Es decir, se ha cuidado con sujeción sin evidencia científica. Y sin embargo, a mí, en cuanto daba una charla, se levantaban todas las manos a pedirme evidencia científica, ¿no? Y claro, eso claro, me condujo pues precisamente para poder avanzar en esto, pues en sensibilizar, en dar charlas, en hablar con políticos, para que la mirada cambiara y esa resistencia al cambio pues fuera menor, ¿no? Y por supuesto a profundizar en la evidencia científica, o sea, hacer estudios de lo físico, de la sujeción física, hacer estudios en la sujeción química, en asociarme con otras personas que estaban estudiando el fenómeno, ¿no? Aquí tenemos conectado a Emilio Fariña, ¿no? Que es una de esas personas que también yo escribí una tesis después de él. O sea que un montón de entidades, pues bueno, pues y de personas que han ido avanzando en esa evidencia científica que ha sido clave, porque era injusto, ¿no? Se ligaba no sujeción a caída sin ninguna evidencia científica, pero nosotros teníamos que romper ese paradigma y eso, y lo hemos hecho a base de evidencia científica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las dos grandes Y estas, diferencias que hacer. perdón, esta científica y estos estudios y observaciones que habéis hecho respecto de países fuera, Ana, ¿tienes porcentajes? ¿Te acuerdas cómo era antes y cómo es hoy en día? ¿Cómo debemos, realmente se vemos este cambio también en el porcentaje de aplicar a sujeciones físicas o farmacológicas en los centros residenciales? Bueno, cuando yo empecé en esto, o sea, nos basábamos en aquel estudio que Sí, hablaba de que había un 40% de uso de sí, sujeción en España con sí, respecto a otros países y tal, sí. que en ese sentido era, digamos, el referente, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya hay estudios que hablan de un 20 o un Ah, 19%. De todas maneras, el tema de la prevalencia es algo muy controvertido, pues por dos razones. Primero, porque el uso de sujeción, al cambiar la mirada, empieza a verse como algo que no gusta hablar de ello, no gusta a los cuidadores el decir que yo uso sujeciones, ¿no? Porque además es algo indicativo de que, bueno, de que el déficit tengo yo, no sé trabajar sin sujeciones, ¿no? Entonces, no gusta hablar de esto y ni medir la prevalencia, ¿no? Y por otro lado, hombre, pues también hay mucho lío desde el punto de vista conceptual respecto de la sujeción, porque claro, es verdad que la sujeción física ahora ya existe una definición de consenso, pero con la sujeción química, bueno, cada uno medimos o hablamos de un concepto del que nos da la gana a cada uno. Entonces eso dificulta mucho el hablar de prevalencias de uso, porque claro, no estamos hablando de lo mismo. Entonces hay estudios que respecto, por ejemplo, de la sujeción física, introducen las barandillas, otros no. Pues unos se introducen hablan de restricciones, pues yo qué sé, el impedir que la persona salga de la habitación, salga de la cama, tal. Y otros estudios hablan de otra cosa, entonces es difícil comparar las prevalencias, pero en líneas generales, y luego también hay una cosa, un matiz que yo trabajo mucho y es que creo que hay que dirigirse a un público concreto a medir la prevalencia, ¿no? ¿A quién estamos sujetando? Estamos sujetando a un perfil de paciente geriátrico con problemas realmente de síndromes geriátricos abigarrados, pluripatológico, de mucha edad, mujer con demencia. Ese es el perfil que más sujetamos. Eso lo hacemos en todos los niveles asistenciales. Y muchas veces
veces en los estudios lo que vemos es que la prevalencia se mide en global, en un grupo de pacientes y no nos vamos a ese perfil concreto. Con lo cual, claro, si vamos a estudiar la prevalencia en un hospital, hay estudios que hablan de un 19, un 20%, un 25%, pero te vas a ese perfil concreto, y lo que yo veo en las organizaciones donde nosotros trabajamos e implementamos el modelo es que las prevalencias son escandalosas, de un 85, un 90%. Es decir, cuando nos encontramos con una persona con demencia, con trastornos de comportamiento, que se levanta, que enreda, que pega, que todo eso no sabemos hacerlo sin sujeción. Entonces estamos hablando que prácticamente lo sujetamos a todos, ¿no? Entonces, esto es muy controvertido y claro, pues requiere un poco de sentarnos y decir, bueno, esto es sujeción y esto es lo que vamos a medir, ¿no? Entonces, Vale, científicamente, pues genera un muy problema bien. todo Ujú. esto. Ana, el impacto que habéis observado en esos centros donde habéis trabajando, sea residencial o también sociosanitario o hospitalario, ¿no? Em, y la calidad de vida de las personas que habéis observado, cuando se eliminan estas sujeciones, sea farmacológicas o sujeciones físicas, ¿cómo lo habéis observado? ¿Cómo se ha cambiado? ¿Se podía observar? ¿Se observaba cosas de cambio realmente en la calidad de vida de la persona? Pues la verdad es que es absolutamente positivo. O sea, de cara a la respuesta de la organización, que se da cuenta que efectivamente puede cuidar sin sujeciones, es decir, que aquello que veía absolutamente complicado no es así. Y luego respecto de las personas, pues la calidad de vida cambia absolutamente, porque son personas que de estar más dormidas o más aplacadas, están más despiertas. Es verdad que muchas veces se enredan, pero esto es natural en la enfermedad, sonríen más, hablan, o sea, hay casos, yo he visto directores que tienen que parece que han, muchas de ellas resucitado. Y luego familias que acaban diciendo, es que este es mi padre, es que antes no lo era. E incluso en su enfermedad, estas son las cosas que decía mi padre o aquí estoy viendo a mi padre, ¿no? Yo recuerdo el caso de la primera directora, el primer centro que hicimos, que siempre lo cuento, ¿no? Y es que ella dice, jo, tengo gente, Ana, y tengo concretamente un señor que parece una visita. Mira cuadros, cuando antes lo tenía totalmente dormido en el sillón o con la sujeción y ahora está despierto, camina y mira los cuadros. O sea que este es un poco el cambio, ¿no? Que nosotros vemos, que realmente es como si revivieran. Eso es lo que le dije, ¿no? Es como se renacieron o se vivieron nuevo, ¿no? Con más actividad, más positivo de estas formas, ¿no? Eso es interesante verlo de esta manera. Al final, también que tiene que ver, me llega la pregunta, ¿y el liderazgo dentro de las residencias o las instituciones, qué papel juega el liderazgo respecto al equipo para hacer este cambio de cultura hacia una nueva forma de trabajar en el cuidado? Pues es clave. La cuestión es que nosotros trabajamos cuatro áreas de trabajo, y una de ellas es la que estudia, digamos, la forma en que gestiona el centro y el liderazgo, ¿no? Bueno, pues cuando este área falla, tenemos verdaderos problemas. O sea, dentro de esos cuatro pilares que trabajamos nosotros en el modelo, nos resulta mucho más fácil corregir cualquiera de los otros que el del liderazgo, porque profundiza muchísimo en la cultura de cómo se gestiona esa organización. Entonces, claro, si no hay un buen liderazgo, pues bueno, tenemos que entrar y decir, oye, esto hay que cambiar, porque si no, cuesta muchísimo transformar la organización. No digo que no se pueda, pero digamos que cambia porque la han obligado a cambiar, pero no siente tanto que tiene que cambiar. Entonces, al tiempo acaba consolidándolo, pero le cuesta mucho más. El liderazgo es clave. Es clave crear un equipo que tire de la organización, porque yo le puedo decir a la organización que haga las cosas de una determinada manera, pero yo soy un agente externo. Lo que es clave para transformar es que sea la propia organización, los propios líderes de la organización, los que enseñen y ayuden y tiren de esa organización para hacerle cambiar. Porque son personas mucho más escuchadas que alguien de fuera, ¿no? Ese de Mm. fuera, en este caso yo, o las propias personas que nosotros llevamos a las organizaciones a hacer el cambio, son agentes externos que luego en un momento dado nos vamos. Pero el que queda allí, y cambia y tira de esa organización es que el que realmente, o el equipo que nosotros capacitamos para que haga ese cambio, es el que realmente consigue ese cambio. Y es cuando la cultura consolida, cuando ya no es
porque lo ha dicho Norrutia. No, no, es que es mío propio. Ya. Y para eso es el director del centro, el médico del centro, el fisio, cualquiera que tenga esa mirada o que al que hayamos educado para que tenga esa mirada, tira de la organización y consigue ese cambio. Esto es clave, el liderazgo es clave para poder hacer esto. Entonces, no digo que no se pueda hacer, tú puedes cambiar una organización por indicadores, mira, tienes que alcanzar este indicador y tienes que alcanzar y la gente se esfuerza y lo hace, ¿no? Pero cuando hay un liderazgo que no tiene por qué ser solo de una persona, sino de un equipo entero, que es lo que nosotros llamamos equipo líder, bueno, es que realmente se consolida ese cambio y va muchísimo mejor y vemos una cultura mucho más consolidada. Y llevo eso es interesante porque me acuerdo en las formaciones, ¿no? Como lo sabes bien, con el Max, por ejemplo, el tema de la empatía que estoy haciendo, me nota muchas veces también, te llaman desde externo para ver esas cosas, y luego demás, tú puedes dar un input y enseñar cosas que has aprendido, para que pueden mejorar, pero no, el día a día tiene que ser la propia institución hacer esto a suyo, es decir, buscar su forma de manera, buscar sus reglas, su cultura, su tema, y yo creo que eso es algo importante. ¿Y qué piensas para cómo podemos o cómo podéis sostener una mirada, centrarse en la dignidad y el respeto al humanismo en los centros donde estamos trabajando? ¿Qué se puede hacer? Cómo hacerlo? ¿Cómo incentivarlo? Yo creo que, a ver, sinceramente creo que hace falta formación para eso, pero no una formación al uso teórica de las cosas, sino profundizar en cosas que muchas veces es más difícil formarte en esto, ¿no? Pero que es realmente en lo que creo que nos tenemos que formar. Pero no solamente en las organizaciones, yo creo que el cambio y esa formación tiene que venir previa, o sea, es decir, tiene que nacer de la universidad, tiene que nacer de los centros de formación profesional, bueno, hasta de las escuelas, ¿no? Ya, Habilidades sociales, empatía, lo has dicho tú. La ética tiene que estar en nuestra formación, porque si no, no entendemos que el buen trato nace de que tú entiendes los principios bioéticos. Cuando tú entiendes los principios bioéticos, entiendes que el buen trato es algo más allá de que, bueno, yo sea amable o de que dé los buenos días. Es algo mucho más profundo que eso, ¿no? Y todas las organizaciones que nos dedicamos a esto, pues estamos hablando prácticamente de lo mismo. Estamos hablando de un modelo centrado en la persona, que lo entiendes desde la empatía. Estamos hablando de habilidades sociales, es decir, aquello de lo que a veces careces, que es de, pues bueno, de desarrollar tu parte más amable, más positiva, más de forzarte un poco a hablar con las personas, a veces, aunque no sea algo propio de ti, pero que lo puedes entrenar y desarrollar. Yo creo que eso es lo que te va a llevar a desarrollar la humanidad, a entender la atención central de la persona, a profundizar en la dignidad y decir, hombre, este tipo de gesto no lo puedo tener con esta persona porque para a ella no está resultando bueno, porque profundizar en la dignidad es terapéutico. O sea, yo suelo sostener que incluso un medicamento, un tratamiento que tú hagas, que tú pongas, yo tenía un mentor que me decía, yo hay antibióticos de los que igual del mismo grupo confío más en este que en aquel y estoy convencido de que al paciente le funciona mejor. No, como una magia, ¿no? Bueno, pues eso mismo, yo creo que tú puedes dar un medicamento y cuando, incluso cuando administras el medicamento, si no lo haces desde el cariño, voy a decir desde el amor, desde la empatía, desde esas habilidades sociales positivas, pues es como que no le hace el mismo efecto al paciente, ¿no? Yo creo en esas cosas porque es verdad, creo que la humanización hace que la enfermedad vaya mejor, ¿no? mm, Y sea, bueno, pues una enfermedad que se cure o incluso una en lo paliativo va mejor. Es que estoy profundamente convencida de ello, ¿no? Entonces yo qué creo que bien, tenemos que sí, profundizar en la empatía, en la ética, en las habilidades sociales, en todo esto, ¿no? Que es el humanismo y que nos va a hacer, pues bueno, llegar a la atención centrada en la persona, en lo que la persona que estoy en este momento cuidando quiere y necesita para su vida. sí, sí, qué bien. Gracias. A los oyentes, alguien tiene una pregunta, escribe tu mano, por favor. Se puede poner en el chat una frase para que lo podamos, la pregunta que tenéis, que lo transmitió a Ana para que lo pueda respondernos. Y si queréis, podéis poner en el chat, por favor. Ana, el futuro. ¿Cuál es tu deseo hacia el futuro en el ámbito geriátrico o en el ámbito guerra asistencial?
o en la propia organización que presides como presidenta y fundadora de la Fundación Cuidados Dignos? ¿Cuál es si tú tenías una bola mágica y podías ver las cosas, ¿qué querías que podrías verlo? Una bola de nieve. No, bueno, el futuro, a mí me gustaría, mi deseo en el futuro sería que el trabajo que estamos haciendo, no solamente desde la Fundación Cuidados Dignos, sino otras entidades y otros científicos y otras personas que están en este discurso y caminando en todo este proceso de la humanización, hablen de sujeciones o hablen de otras cosas, da igual, consigamos transformar la realidad del cuidado del país. Yo estoy convencida bueno, que esto se puede hacer, que va a llevar mucho tiempo, pero que esa mirada tiene que ser diferente. Y todavía no acabo de verla, ¿sabes? No acabo de verla. Veo pasos, veo que estamos dando pasos, que estamos mejorando. En aspectos muy concretos como las objeciones, veo que estamos mejorando. No estoy de acuerdo en, bueno, pues hay en algunas personas que dicen que, bueno, esto es una cosa superada. No, para nada. De superada ni en lo social ni en lo Mm, sanitario. Ya podría ser. No, no creo que está superada, porque no está superada la mirada. No es lo mismo pensar, no digo ya decir, pensar que yo uso las sujeciones que hacen falta, ¿eh? Porque mi pregunta, y hay muchos profesionales que todavía hablan así, y claro, mi pregunta es, ¿a quién le hacen falta? ¿A ti o al usuario, al paciente, ¿no? Entonces, alguien que sigue expresándose así, a esa persona todavía le falta esa mirada, ¿no? Y yo eso todavía lo veo bastante. Pero más allá de las sujeciones, veo otras prácticas, otras cosas, en el que, no sé, el otro día leía en el periódico, por ejemplo, que Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, va a permitir a los pacientes llevar sus animales, sus mascotas, esos que les acompañan en su vida diaria y que son muchas veces un apoyo absoluto para ellos, pues porque si no estarían viviendo en un mundo de soledad, les va a dejar ir a los hospitales y acompañar a esas personas que están realmente solas y no tienen familia y para los que la mascota pues es ese acompañamiento y esa calidad de vida, ¿no? Bueno, pues en un chat en el que yo estoy, bueno, participo y tengo ahí entre médicos y demás, bueno, pues hubo una controversia muy seria respecto de eso, ¿no? Y claro, yo veía que faltaba esa mirada en la mm, que es no, no, ya, ¿por qué ven a ir los animales al hospital? Y yo soy de, ¿y por qué no? En unas ya, condiciones, desde luego, por supuesto, de higiene, de sí, respetar los derechos de los mm, trabajadores, de todo, que es lo que proponemos también desde la mm, Asociación, sí, ¿no? Y sí, desde sí, la calidad de vida. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos dar calidad de vida a alguien que está muriendo, está en cuidados paliativos y le llevan su animal, su acompañante, o que no está en cuidados paliativos, que tiene una enfermedad, que ya lleva un mes allí y que, ¿por qué no? ¿Por qué mm, no? ¿Por qué siempre cerramos a... em, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Que sea bueno para el paciente desde esa mirada y que a su vez sea equilibrado para los profesionales. sí, ¿Es posible hacer? Yo creo que sí, absolutamente. No ya en las sujeciones, en otras prácticas, en otras cosas. Y eso creo que a este país todavía le falta. Entonces tenemos que profundizar en eso y para mí el futuro sería eso. ah, Ver desde la calidad de vida, desde los derechos del paciente y que sea un equilibrio, por supuesto, con los profesionales, ¿no? mm, Y ya de cara lo que me preguntas, ¿no? De cara a la fundación, a nuestra organización, bueno, pues trasladar todo esto en esa historia que estamos ahora, que es trasladar todo esto fuera. Creo que podemos aportar mucho en otros países. Estamos saliendo ya pues, a países como Portugal, Argentina, Francia. En Francia, por ejemplo, la sujeción física no es un problema, pero la sujeción química lo es. Y creo que nosotros ah, con nuestro método podemos aportar mucho, mucho ujú, cambio y podemos ayudar mucho como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, eso sería para mí pues el futuro, ¿no? De la fundación qué bien, y de un sueño, ¿no? De qué posible, bien. que lo veo posible. Ana, aquí tenemos una pregunta de Emilio, que me pregunta, Hombre, ¿cómo ¿qué, no? ¿qué ha podido aportar la instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado, la reducción en el uso de sujeciones? ¿Algún avance reseñable a nivel sanitario en nuestro país? Yo creo que sí que ha contribuido porque ha contribuido a la mirada, a decir, oye, esto es un problema. Es un problema para los legisladores, es un problema para los fiscales, es un problema para los inspectores y es un problema para los centros, para todos.
Eh, pues quizá no para todos, pero lo que creo es que ha contribuido en muchos centros en lo social a que realmente lo vean como un problema y como algo que tienen que modificar y cambiar, y les ha ayudado en la cultura porque han interiorizado esa indignidad que supone el sujetar, y creo que a otros, pues bueno, les ha obligado a tener esa mirada. A mí no me parece mal que les obligue, porque, bueno, pues no todo el mundo tiene que estar convencido de una práctica. Si es una buena práctica, bueno, pues aunque no estés convencido, pues ejecútala, ¿no? Entonces, creo que eso ha aportado. En lo sanitario, lo que ha aportado es que al cambiar en lo social, lo sanitario está aprendiendo de lo social. Es curioso, porque yo creo que lo social hemos aprendido siempre de lo sanitario, pero en esto de la educación está ocurriendo al revés. Es a lo social, a donde ha llegado esa instrucción, y lo sanitario está aprendiendo en ese sentido de lo social. Y al menos a nosotros nos están demandando mucho de lo sanitario porque han visto que en lo social se está profundizando en esto. Y en esa profundización ha contribuido mucho esa instrucción. Yo te diría eso. Hombre, me lo hago pensar ahora, Ana, lo que dijiste antes, cuando te preguntaba a la mirada y por qué tenemos que hacerlo o qué cuesta hacer el cambio, ¿no? Yo veo que lo que comentaba eso, hay mucha resistencia aún, ¿no? Y la resistencia no lo veo desde un punto de vista negativa, sino resistencia de ir a abrir. Otro día hablaba con alguien que me gustó cuando hablamos de la zona de confort, ¿no? Y entonces me ha hecho reflexionar y pensar, porque muchas veces estamos diciendo hay que salir de la zona de confort y esta persona me dice, no, no hay que salirlo, sino ampliar tu zona de confort, porque tú necesitas el conocimiento que tienes en tu zona de confort para ir a avanzar hacia algo nuevo y con un aprendizaje y con nuevo conocimiento. Yo creo que en el cambio, el tema de la virada, de cambio de cultura, sea el tema que vosotros usáis, algo, y creo que es el bueno, enseñar cómo podemos trabajar digno, eh, humanizándolo, la, el cuidado hacia las personas mayores en situación de dependencia a través de algo vivencial, quitar sujeciones, decírmela. Las sujeciones es algo, si tú te lo pongas, tú los quieres así, ¿cómo te sientes, no? Y este vivencial hace un cambio en el chip de las personas. Esto al menos lo veo yo también respecto del trabajo del camino interactivo, porque es vivencial. Y si tú has vivido algo y de repente te das cuenta, ups, creo que se puede cambiarlo. Y esta resistencia hay que abrirlo de una forma, ¿no? Para que la gente cambie y amplíen su zona de sea algo nuevo, Sí, sí, me pienso. parece muy interesante este concepto que introduces de ampliar la zona de confort. Desde donde yo estoy en confort y lo que yo conozco, pues mira, me parece muy interesante porque es como una mirada muy positiva, ¿no? Sí, sí, En lugar de olvídate de lo que tú sabes y tienes, sí, y cámbiate a otra sí, cosa, sí, ¿no? sí, 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 Dentro de lo que yo estoy, ampliarlo, la verdad que es sí. interesante. Sí, sí, sí. Yo también, porque no lo pensaba de eso, porque lo dije, ahora como dices así, es dejarlo, eso le produce miedo, y el miedo te encierra directamente. Y Sí, sí. entonces esto que hace igual un bloqueo para que no lo ves, puedes salirlo y ampliarlo y ver las cosas diferentes, ¿no? Esto es al menos, desde yo lo escuché porque fui en un viaje expreso con el doctor Gabriel Evans de la Humanización de Sanidad, que hablábamos de este tema, y él justamente lo dice, y sí, verdad. Desde ya estoy pensando, cuando uso el tema de zona de confort, pienso siempre, hay que ampliarla y no dejarla, porque el dejar es algo también conduele incluso, ¿no? Entonces igual eso te produce Interesante, un me gusta cierto mucho. estrés. Sí, sí, me gusta mucho, muy interesante, la verdad. A mí me Sí. parece también interesante. Ana, el BC Expreso son media hora, ya tenemos 4:30, ya está, bastante. Bien. Hemos conocido más vuestro trabajo y te agradezco muchísimo, Dana, para quedar aquí hoy con nosotros y darnos tu visión y tu trabajo tan valioso. Tú sabes que sí es verdad. A mí, yo os acompaño durante toda la forma, sea como sea, pero creo que ese es un trabajo muy importante y muy valioso y tiene mucho mérito. Yo creo que hay que agradecer a vosotros y especialmente a Diana por hacer, promover este cambio hacia una forma muy diferente de hacer los cuidados hacia las personas en situación de dependencia.
Muchas gracias también a ti, Estefan, por invitarme, para tener un espacio también para contar cómo vamos, cómo estamos cambiando las cosas y eso, y sí me gustaría decir que, bueno, yo creo que sí que estamos haciendo un trabajo duro y difícil, pero no lo hacemos solos, ¿eh? Hacemos con entidades como la tuya y otras entidades que también tienen una mirada similar, así que, porque hacerlo solo es como, vamos, es Mm, imposible. O sea sí, que gracias por invitarme y bueno, pues eso, estamos conectados absolutamente, así que muchísimas gracias, Ana. Voy a aprovechar, como siempre, para terminar este BC Expreso de hoy. El próximo BC Expreso va a ser el 8 de septiembre. En el verano hago siempre descanso de los BC Expresos. Vamos a hablar con Susana Rizo. Susana Rizo es una autora de diferentes libros, pero uno que me gustaba mucho, que he leído, que es Las vidas que te prometí, que es una historia, que es una novela que habla de un niño con una señora que está en una residencia y el resultado final de este libro es tan sorprendente, me parecía tan interesante y creo que merece la pena hablar con esta autora y preguntarle por qué eh, cogí esta historia, de dónde sale esta historia de este libro. Muchísimas gracias a todos que estuvisteis aquí nuevamente en el BC Expreso número 55. A Ana, a la doctora Ana Urrutia, muchísimas gracias. A la Fundación Cuidados Dignos por el apoyo también difundir nuestro BC Expreso y os deseo todo un buen verano y espero que podamos vernos la próxima vez en septiembre. Muchísimas gracias. Adiós. gracias a ti, Estefan. Un Gracias, besito. Ana. Hasta luego. Adiós. Agur, agur.